7 de la mañana, 49 minutos, ya está sentadito acá Martín Castro. Martín, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, varios temitas para tocar en la mañana del día de hoy. Tiene que ver principalmente con esto que decíamos más temprano, que ya se observa en distintas pizarras y todas esas cuestiones. Se vienen aumentos en los combustibles, ¿no? O sea, se terminó también este congelamiento, entre comillas, que había planteado el gobierno nacional, que claramente va a hacer que se muevan los precios. Sí, hay un aumento en los combustibles por el descongelamiento, bueno, la suba de los impuestos a los biocombustibles y otros componentes que tiene la nafta, que si bien no fue una suba de la que se espera cuando se produzca el fin del buffer de YPF, sí es una suba que impacta directamente en el precio del combustible, porque subió algunos centavos, 15 pesos en algunos lugares en los últimos días. Ayer hablé con Carlos Pinto, que es el responsable de estaciones de servicio de Neuquén, que me decía que no está en la agenda que haya más aumentos. Él estaba participando de un... ¿Le creemos? De un evento de... Qué jodida que es Carlos, sí. A Carlos le creemos. Dijo, no va a haber sobresalto. A Carlos le creemos. A Carlos le creemos porque él estaba participando de un evento de combustibles que organizó el gobierno. Pero después... Y dijo, el gobierno no tiene en agenda un aumento. Claro, puede haber otras cosas por fuera de Carlos, ¿no? Claro, por lo cual a Carlos le creemos, pero si dicen que no, es porque sí, creo yo. Si dicen que no está en agenda, es porque evidentemente se viene un aumento. Si dicen que doblas a la izquierda, van a doblar a la derecha. Exactamente. Sí, y lo otro es que el 15, o sea, pasado mañana, se termina este buffer que había anunciado YPF. Vamos a poner en palabras claras. Buffer no quiere decir nada. Era simplemente no aumentar el precio de los combustibles por 45 días. Congelamiento. Claro, un congelamiento. Desde el 1 de abril, por la situación de la guerra y la volatilidad del barril de petróleo. El barril de petróleo subió desde ese día a hoy casi un 15%. Vamos a ver si ese 15% se traduce directamente al combustible, o es más o es menos. Lo cierto es que el combustible va a volver a subir, eso va a impactar en la canasta básica, va a impactar en la logística, va a impactar en la inflación. Se le va a venir un número de inflación que no le va a gustar de nuevo al gobierno. Sí, bueno, no sé si al gobierno le gusta o no le gusta. El problema es lo que impacta, cómo impacta en la Argentina, ¿no? En el argentino de a pie. Hoy decíamos que hasta las multas impactan, el precio de las multas en las fotomultas. Claro, porque las fotomultas se rigen por el precio de la nafta. Sí. La unidad de medida con la nafta. Las tarifas de los taxis, del colectivo, de todo. Y digamos, el petróleo hoy está subiendo, estos últimos días fue en una curva ascendente. Los analistas internacionales dicen que cuando termine el conflicto en Medio Oriente podría bajar. Lo cierto es que cuando baja el petróleo no va a bajar la nafta. No, eso. O sea, las bajas de nafta que hubo fueron de 1% y las subas nunca son del 1%, o son del 1% diario muchas veces. Porque recordemos que YPF, que es la empresa que marca tendencia o que tiene el mercado mayoritario y es la que impone los precios, tiene este sistema de micropricing que hace que en algunos horarios el precio sea más alto y en otros sea un poquito más bajo. Lo cierto es que siempre va en aumento ese precio. Bueno, es lo que venimos experimentando ya desde hace mucho tiempo. Nos digan lo que nos digan, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay que esperar estos días, ahí nos vamos a enterar un poquito. Lo que duele, me parece, es no poder prever con exactitud o con mayor exactitud qué va a pasar con estos precios, porque realmente uno espera que la inflación baje, que todo esto que nos vienen diciendo todos los días, y claramente este tipo de cuestiones hacen de que después se mueva la aguja y que termine impactando en el bolsillo de todos los laburantes. Ese es el tema, ¿no? O sea, que impacta de una manera muy negativa, porque el sueldo es lo que no se mueve. El sueldo, exactamente, el sueldo es lo que no se mueve, y va a haber otros impactos sobre la economía doméstica. Primero porque hace un par de semanas atrás hablamos del GNL, el gas que vamos a necesitar importar para poder abastecer el pico de demanda del invierno. Finalmente el gobierno se va a hacer cargo de la compra de esos buques, y si bien eso podría hacer que el impacto directo en el precio no sea del 100% como si fuera una empresa privada, sí va a haber una suba de tarifas porque el precio del GNL está muy alto, lo cual se va a traducir a las tarifas. Ahora el gobierno anunció que el pago a las empresas de gas, a las distribuidoras de gas, se va a realizar en 6 cuotas a partir de noviembre. ¿Qué quiere decir con esto el gobierno? Bueno, va a haber un aumento, pero lo vamos a prorratear para después del invierno. O sea, muy probablemente vos tengas una tarifa de gas
un poco más alta en el invierno, que se mantenga durante todo el verano. Viste que en verano vos tenés una tarifa de gas más baja porque lo usás menos. Bueno, en este caso lo que te va a pasar es que por ahí la del invierno no sea 300% más alta y sea 150, no sé, el precio del gas que haya subido, pero se puede llegar a mantener en verano para poder pagar el pico de demanda del invierno con los buques de GNL. O sea, los impactos van a llegar y van a llegar prolongados en el tiempo también, en los servicios básicos. Sí, hoy leía que Loma Negra cierra su principal horno en Olavarría, por dos cuestiones, decía el artículo, porque el tema de la construcción, que ha bajado, digamos, un poco la actividad, pero principalmente dicen desde la empresa porque está muy caro el gas. Sí, y hay un tercer componente, que es que tuvieron un sobrestock de mercadería y que obviamente hace que el valor del gas y todas estas cuestiones haga que impacte más. Hasta noviembre cierran el horno más importante que tienen. Paran el horno ese famoso que tienen. Bueno, hay un freno de la obra pública que imagino que en Loma Negra debe ser un impacto fuerte porque ellos deben tener como mucho stock para abastecer eso, que si eso no se sobreestoquearon, sí, o sea, el nivel de producción que traían hasta acá hizo de que se sobreestoque porque las ventas no eran las esperadas y claramente a los valores que tiene dejar el horno para producir menos, dijeron no, apaguemos el horno, vendamos el sobrestock que tenemos y ahí nos ponemos en carrera de vuelta, más o menos eso, pero claramente habla de los altibajos de una actividad económica, ¿no? Sí, con el gas y la electricidad caros, y sobre todo muy caros para las demandas grandes como son las grandes industrias. ¿Qué visualizan ustedes, digo, los que analizan todo lo que tenga que ver con energía, con la venta de Transener, ¿no? O sea, ¿qué están viendo? Bueno, Transener es la empresa que transporta la electricidad, o sea, es todas esas torres gigantes de alta tensión que vemos en la ruta. Bueno, eso es Transener, es la que lleva la electricidad desde usina de producción a los centros de distribución. Era una empresa estatal, había sido privatizada en el 90, volvió a ser estatal en el 2007, con una participación mayoritaria del Estado que permitía controlar la empresa. También hay otras empresas que son parte, como por ejemplo Pampa Energía. Finalmente el gobierno de Javier Milei privatizó la empresa. Milei puede privatizar la empresa por la ley Bases. La ley Bases le autoriza la privatización de empresas. Recordemos que la ley Bases fue una de las primeras leyes que impulsó el gobierno y que tuvo el voto positivo de muchos de los legisladores de todas las provincias, de Neuquén también. Eso le permite a Milei privatizar este servicio. Hay algunos datos de color muy interesantes de quienes compran la empresa, pero Transener finalmente pasa a manos de un consorcio. De una sociedad integrada por Edison y Genaris, se llaman las dos empresas, por $365 millones. Pampa Energía. Pampa Energía es la otra parte de Transener. Ya era accionaria de Transener. No, los que las compran son los hermanos Neus y Jorge Brito. ¿Qué impacto tiene eso concreto? ¿Qué nos puede pasar cuando perdemos el control de la distribución de la energía? Ese es el punto. ¿Qué nos puede pasar? Lo primero que nos puede pasar es que haya un aumento de tarifas en la luz. Porque una empresa privada puede disponer... ¿No está regulado eso? Sí, pero también... Controlado. Está controlado nomás, no es que está prohibido aumentar. Pero está regulado. Está regulado. Pero si hay un aumento en los costos y todo eso, se puede pedir el aumento y seguramente vaya a haber algún ajuste de tarifas. Lo más grave, que no tiene que ver con las tarifas, es la pérdida de soberanía energética que tiene el Estado. Y lo segundo es que puede haber alguna desinversión por parte de las empresas en el sistema de energía de alta tensión. Transener tenía por contrato 25 fallas cada 100 kilómetros. Ese era el margen de error que se había permitido en el contrato. Transener cometía 0,24 fallas cada 100 kilómetros, muy por debajo del contrato, lo cual marca que la empresa era realmente eficiente y además era una empresa que generaba superávit. No era una empresa deficitaria para el Estado. Transener tenía balances positivos. Claro, ¿por qué vender una empresa? ¿Por qué vender algo que funciona? A ver, ahora lo que puede pasar es que deje de funcionar porque... En el razonamiento, recuerdo cuando en este gobierno se dijo que se iba a privatizar YPF, claramente YPF mostró rindes importantísimos y fíjate cuál es la realidad hoy, no se privatizó YPF. Entonces, ¿cómo entender la privatización de Transener si es una empresa
que no es deficitaria. Sí, el ¿no? otro día nos lo decía Superavitaria. Fernando Lanza, el analista político, cuando hablábamos de Adorni, qué sé yo, dice, esto es un pararrayos para que hablemos de Adorni y no de otras cosas. Y le preguntamos, ¿de qué hay que hablar? Y dijo de esto, de Transener, de la privatización de Transener, que es gravísimo para el país. ¿Sí? Y no se estaba hablando. Digamos, Transener es una empresa que además de generar superávit funciona bien. O sea, el servicio de distribución eléctrica en Argentina funciona bien. El dato que acabamos de dar de que funciona 10 veces mejor que lo permitido que tiene para equivocarse, marca de que la empresa realmente es eficiente. Lo que puede pasar es que eso deje de pasar. No me acuerdo si fue en 2018, ¿se acuerdan que hubo un apagón nacional? El Día del Padre. El Día del Padre. Bueno, imaginen que eso fue una vez. Podría pasar muchas veces. Nosotros en Argentina no tenemos problemas con la distribución eléctrica, más allá de algún corte por pico de demanda en verano. No hay problemas con la luz. Bueno, si se produce algún plan de desinversión o algún ajuste en la política de la empresa, puede que el servicio no sea lo que es. ¿Qué podemos sospechar para ponernos mal pensados? Mal pensados. Bueno, los hermanos Neus son amigos de Santiago Caputo desde Chau, hace gracias. mucho tiempo. Jorge Brito es una persona bastante cercana a algunas esferas del poder, es el presidente del Grupo Macro. Lo curioso es que a ambos accionistas los une la tragedia. Los hermanos Neus son hijos de cuarta generación de empresarios, hace 120 años que la empresa opera en Argentina, y no sé si se acuerdan, en 2018-2019 el papá, Juan Bautista Neus, asesinó a la madre y se suicidó. Sí. Ah, no. Sí, sí. Y el papá de Jorge Brito murió en un avión, se cayó el avión Una que avioneta. volvía de Salta. O sea, son dos familias unidas por la tragedia. ¿Qué podemos sospechar? Bueno, los Neus son amigos de Santiago Caputo y Jorge Brito es una persona... Vamos a pensar que la empresa tendría que funcionar bien. La pregunta es ¿por qué privatizar algo que Que anda? anda, claro. Porque la ley base te deja. Bueno, a ver, habría que preguntarle a ellos, ¿no? ¿Qué pasa y por qué se llegó a esta decisión? Y hay que ver también qué efectividad puede llegar a tener una empresa en manos de privados. Esta es la otra, ¿no? Sí. Bueno, 8 de la mañana, 1 minuto. Gracias, Martín, por Gracias esto. a ustedes, chicos. Gracias.